Muy bien, hermanos, pues estamos en Romanos 12 viendo los dones espirituales que están en función. Hemos estado viendo a través de estos domingos anteriores, como un breve resumen, que el Señor Jesús ha otorgado un don espiritual a cada persona que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Todos sin excepción tenemos cuando menos un don espiritual. Y vimos a través de la Biblia que hay 3 listas de dones espirituales. Unos dones se hicieron o funcionaron en el primer siglo como dones transicionales para función de la iglesia primitiva, como se le conoce. Y lo vimos en los domingos anteriores. Vimos que hay dones ministeriales que ya tienen que ver de lleno con el pastorado, el diaconado, maestros, evangelistas, etcétera, etcétera. Amén. Y vimos, hermanos, que la tercera lista de dones espirituales son los dones que estamos viendo desde el domingo anterior en Romanos 12. Y dice la palabra de Dios precisamente en Romanos 12, versículos del 3 en adelante. Y vamos a poner especial atención en el don que nos toca en esta mañana. Romanos 12, versículo 3 en adelante. Dice la palabra de Dios, amados. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Esto es, hermanos, palabra de Dios. Así que en estos momentos les invito a que pongamos nuestra mirada y pongamos toda la atención en el versículo 7, porque vamos a tener el orden en cuanto a la Biblia nos enseña los dones, y que no corresponden, si son observadores, no corresponden al test espiritual que les compartimos estos domingos anteriores. No es el orden, vamos a seguir el orden de la Biblia, amén. Y sigue, hermanos, en el versículo 7, y si de servicio, en servir. Es nuestro segundo don espiritual que vamos a analizar en esta mañana. Ya ahorita la gran mayoría ya sabe los dones espirituales que el Señor les ha dado, amén. Muy bien, entonces este don, a los que tienen el don de servicio, o que ahí les apareció que tienen tendencia en desarrollarlo, pongan especial atención. Pero también los que no lo tienen, también pongan especial atención, y les voy a decir la razón. Porque posiblemente en el test espiritual no arrojó que tú tengas ese don. Pero ¿qué crees, hermano? Que en esta mañana te vas a dar cuenta que sí lo puedes tener, pero que tal vez te dio miedo contestar, o se debe también a que como te da pena, vergüenza o temor relacionarte directamente con las actividades de la iglesia, pues contestaste otra cosa en el test espiritual. Y como vimos el domingo anterior, este taller nos va a confirmar si de verdad tenemos el don que supuestamente nos salió en el test espiritual, amén. Como también nos puede ayudar a descartarlo, porque así como vimos el don de profecía, vimos, hermanos, o vamos a ver que tiene una función, tiene características tanto negativas como positivas, tiene un objetivo, y les vamos a dar, hermanos, un control para que ustedes lo puedan dominar o equilibrar
y ponerlo inmediatamente en servicio de la iglesia. ¿Amén? Muy bien. El domingo anterior vimos el don de profecía. ¿Y qué tal les pareció, hermanos? Es un don especial, ¿verdad? Un don que no se reparte como a todos los demás. Es el menos numeroso, por decirlo de esa manera. Porque normalmente, hermanos, el don de profecía pues tiene que ver directamente con un don de liderazgo, pero va con el don de los pastores. Ahora, no es una regla que forzosamente el pastor tenga el don de profecía. Y ya entendimos lo que significa el don de profecía según el contexto de Romanos. No significa que el pastor tiene la facultad divina de adivinar el futuro de sus fieles. Eso es una mentira, hermano. No te creas de falsos obreros ni falsos profetas que salen por ahí hasta en la televisión. Eso es falso, hermanos. La profecía tiene que ver directamente, hermanos, con la revelación divina a través de las Sagradas Escrituras. Y que el pastor está facultado, fíjense bien, hermanos, porque el don de profecía tiene la facultad divina de descubrir o encontrar o recibir revelación profunda en la palabra de Dios, porque el Señor le revela grandes cosas para que pueda transmitirlas a sus fieles. Y la función del pastor es decir a su iglesia: hermanos, la Biblia dice así. No, el Señor me habló y tuve una experiencia religiosa y, hermanos, eso no existe. Y yo sentí esto y yo sentí aquello, hermanos, eso es un fraude, no pasa nada de eso. Eso es mentira. Se puede tener una relación personal con Jesús y tienes la unción del Espíritu Santo. ¿Y se acuerdan qué significa tener la unción del Espíritu Santo? Pues es algo, nada más. No es esa persona, como dicen por ahí, tiene la unción y es poderoso, hermanos. No. Si tenemos poder, lo tenemos todos. Y es un poder dado, facultado por el Espíritu Santo cuando una persona es obediente. Amén. Cuando una persona tiene una relación personal con Jesús. Eso, hermanos, es lo que nos da el poder y es lo que nos ayuda a entender la Biblia. Y el que tiene el don de profecía, hermanos, cuando va a la Biblia, pues tiene la facultad divina de entender lo que está leyendo. Pero antes de pararse a enseñarlo y decir: a ver, ustedes, hermanos, ustedes no están obedeciendo en esto, a ustedes les falla esto, su pecado es este y este. No, hermanos. Antes de hacer eso, primero lo pone en práctica. Y ese es el principal rasgo de una persona que tiene el don de profecía. Primero lo pone en práctica, porque el que tiene el don de profecía no está viendo la paja ajena, ¿verdad? Sino que siempre está viendo su propia viga, y vaya que sí está grande. Ese es el principal rasgo de una persona que tiene el don de profecía, y es estudioso, y está ahí, y entiende lo que Dios le quiere decir en el contexto correcto. Eso, hermanos, es tener el don de profecía, facultad divina, y como les dije, sobrenatural, y no tiene que ver con tu excelencia académica. Simplemente es el Señor a quien escoge a la persona que sabe que le va a ser útil en esa área. Puede ser una persona pues que era de 6 y 7 en la escuela, ¿verdad? Incluso hasta no tener una carrera académica, porque así es el Señor no hace acepción de personas. Amén. Y lo vimos el domingo anterior, que su primer persona que escogió fue un humilde pescador, pues hasta cierto punto del vulgo, como dice la carta a los Hechos, indocto, como un pescador llamado Pedro. Y vimos en excelencia cómo tenía marcado el don de profecía. Amén. Y no lo escogió precisamente por sus grandes dotes académicas, ¿verdad? Sino porque sabía que le iba a ser útil ese hombre llamado Pedro. Muy bien, don de servicio. No les voy a decir que levanten su mano, porque al final de cuentas yo sé quién lo tiene y quién no. Pero sí quiero empezar diciendo, hermanos, don, que significa regalo, dádiva divina, y también significa carisma. Y vamos a ver este domingo el don de servicio, que servicio se traduce como servir, como dar. Y también significa, fíjense, hermanos, qué interesante, dar socorro. También significa quehacer eficaz o eficiente, y también significa un ayudante. En otras palabras, hermanos, pues
un ayudante en la Biblia significa diácono. En otros lugares les conocen o hay un rango menor del diácono que tienen un nombrecito, que lo hemos escuchado por ahí algunos no, que se les llama ujieres. ¿Lo han escuchado? Son hombres que están al servicio del pastor y de la iglesia, pero que no son diáconos, porque diáconos es un rango más alto, pero al final de cuentas están enfocados en el servicio. Vamos a ver cuál es la función de los que tienen el don de servicio, hermanos. Pongan mucha especial atención, porque esta es su función dentro de la iglesia, su función que les da vida y propósito no solamente a la iglesia, sino en este mundo, y por fin pueden entender el significado de su existencia en este mundo. ¿Para qué naciste? El don que Dios te otorgó tiene mucho que revelarte. Función del don de servicio. El don de servicio o don de ayuda, como también se le conoce, fíjense, hermanos, es la capacidad de trabajar al lado de otro con alegría. Porque hay quien no le gusta trabajar con otros, pero fíjense, el que tiene el don de servicio tiene la capacidad, es decir, está capacitado para trabajar al lado de otro con alegría. Tiene la capacidad de proporcionar los elementos necesarios para que se cumplan los otros dones. Importantísimo. Es una persona que siempre está dispuesta al servicio de una persona, de un líder o de otras personas para completar la tarea que Dios les ha asignado en este mundo, ayudando en lo que se requiera para que la obra de Dios se facilite y se efectúe y no falte la edificación a la iglesia. Impresionante, hermanos, impresionante la capacidad que Dios le otorga a las personas con el don de servicio. Ahora, con este regalo, acuérdense que don significa regalo, dádiva, este regalo, generalmente las personas genuinas que lo tienen prefieren trabajar detrás de escena. No son personas que se la pasan poniéndose el sombrero ajeno, ni que se ponen al frente para, como se dice, acomodarse aquí el cuello y decir, pues, ¿quién trabaja más que yo en esta iglesia? No, hermanos, quien lo tiene genuinamente trabaja detrás de escena. No le gusta el reconocimiento. También, increíblemente, tienden a encontrar gozo, alegría en ayudar a aliviar las cargas y las responsabilidades de los demás. Increíble, hermanos. Increíble. Este regalo se acompaña generalmente con una actitud de humildad y de sacrificio, así como la habilidad de percibir las necesidades de los demás. Son observadores, pero son observadores no para juzgar o criticar, sino para ver las necesidades que hacen falta o alguien que tenga alguna necesidad específica. Ellos tienen la capacidad de ver y proveer lo que se necesita para suplir esa necesidad de cualquier índole, en cualquier situación. Ahora, estas personas tienen también principalmente su capacidad de actuar en lo que tiene que ver con la edificación de la iglesia. Es decir, hermanos, son personas que se preocupan por todos ustedes, en que ustedes reciban la palabra de Dios sin estorbo. Son los que acomodan las sillas. Debe de haber un hermano que debe de recibir a los hermanos en la puerta, y eso no lo hace. Digo, a lo mejor no lo sabías que debe de haber, pero ya lo sabes. Son las personas, hermanos, que cuando hay ruido les molesta y se levantan para cesar el ruido, sin que les estén diciendo o haciendo señas de que hay un ruido que está
que está desconcentrando a sus hermanos. Son personas especiales, hermanos, y muy útiles en lo que tiene que ver con la iglesia y la obra de Dios. Personas con este don tienden a demostrar siempre una actitud de siervo, de fidelidad, atención a los detalles que ya mencioné y una increíble capacidad de iniciativa y respuesta ante cualquier trabajo. Los que tienen el don de servicio legítimamente funcionan muy bien en posiciones de liderazgo, como ujieres, como diáconos o asistentes de los pastores. Eso, hermanos, es la función de una persona que tiene el don de servicio. Aparte, hermanos, que estos dones pues los lleva también a la vida cotidiana donde quiera que se encuentren. Eso, hermanos, es la función. Ahora, vamos a ver el personaje bíblico, como ya vimos el domingo anterior con Pedro, que tenía el don de profecía. Vamos a ver el personaje en la Biblia que tiene el don de servicio. Lo están viendo en su pantalla, hermanos. Hechos, capítulo 6, por favor. Vamos a ver el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, y voy a hacer lectura del versículo 1 en adelante, porque quiero que entiendan el contexto de la importancia de este servicio. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. También eligieron a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Nuestro personaje, hermanos, de esta mañana es Esteban. Esteban no solamente fue el primer mártir de la iglesia, sino que también fue uno o el primer diácono de la iglesia de Cristo. Esteban. Tan importante es este don, hermanos, que gracias a este don muchos se convierten a Cristo. Y también muchos son discipulados y enseñados en la palabra. Por eso les digo, hermanos, el don de servicio es tan necesario, porque le quitan la carga al pastor o a los maestros de hacer otras cosas donde se descuida la oración y la palabra de Dios. Por eso son tan necesarios y útiles. Y vamos a ver y analizar lo que Esteban hacía para que la palabra de Dios y los discípulos se multiplicaran. ¿Entendemos hacia dónde vamos? ¿Cuál es la función? Ahora, vamos a ver las características, hermanos. Acuérdense que primero vamos a ver las positivas y al final vamos a ver las negativas, que son increíblemente las que nos van a revelar si ese don lo tenemos con nosotros. Así es la palabra de Dios, hermanos, porque hay más personajes en la Biblia que los tienen. Amén. Vamos a ver las primeras. Romanos 12:11, donde hicimos la lectura principal, nos dice las características de los que tienen el don de servicio. 12:11 dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo a
al Señor. Las personas con el don de servicio, hermanos, son diligentes, no son perezosos, no son flojos, son activos, no son pasivos, son fervientes. La palabra ferviente se traduce en la palabra griega que tiene que ver con estar en ebullición, estar hirviendo, un ardor o una pasión por servir a Dios, como si fueras una olla express. Eso significa, hermano, ser ferviente en servir. Y pues, hermanos, urge eso, porque luego, porque el pastor se anda equivocando en los cantos, ¿verdad? Y da uno por otro. Eso, hermanos, se necesita. Alguien que diga, yo, hermano, yo me encargo de eso. ¿Por qué? Porque mis hermanos me necesitan, ¿amén? Y lo voy a hacer con alegría. Las personas que tienen este don, hermanos, tienen gran entusiasmo por servir. Y como tienen gran entusiasmo por servir, también siempre tienen un gran estorbo. A veces se llama cónyuge. Increíble, pero es la verdad. Siempre son los que más estorban, hermanos. Hechos 20. Vamos a ver otra característica. Hechos 20, versículo 19. Vamos a ver otra característica para que vayamos viendo, hermanos, analizando y viéndonos en el espejo bíblico conforme a lo que nos salió. Hechos 20, versículo 19. Y vean, hermanos, siempre el contexto y cada palabra. ¿Cómo empieza? Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. No, pues ya no le voy a entrar, pastor. Y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Vean, hermanos, el apóstol Pablo aquí lo que está señalando. Una persona con el don de servicio, pues, hermanos, como característica tienes que siempre sirvan al Señor con toda humildad. Ahora, aquí quiero aclarar algo. Humildad no tiene nada que ver con la posición económica. Para que nadie esté por ahí, no, bueno, pues es que eso solamente les puede dar a las personas que son de escasos recursos, ni tampoco aquella falsa humildad de, ¿cómo está, pastor? No, pues aquí humildes, mira, no, esos merecen un zape, no, hermanos, no tiene nada que ver con esa humildad. La humildad tiene que ver directamente con lo que Cristo enseñó. Y dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de actitud, no de corazón. Eso es lo importante, ser humildes de corazón. ¿Qué significa eso? No está esperando que le reconozcan nada. No lo hace por recibir aplausos, halagos o algo material, como muchos pretenden hacerlo, ¿verdad? Que sirven al Señor a ver si les otorga algo físico, los hace millonarios, los sube de puesto en el trabajo, les abre puertas en las universidades. No, hermanos, no tiene nada que ver. Ahora dice el Señor, más buscad primeramente el reino de Dios y esas cosas serán añadidas. Nunca dice el Señor que no vas a tener recompensa, porque eso es mentira. Y de hecho Pedro le dice al Señor, Señor, hemos dejado todo, ¿qué recibiremos a cambio? Y no le dijo el Señor Jesús a Pedro, Pedro, ¿en dónde tienes tu corazón? No, le dijo, por cuanto eso hiciste, Pedro, con humildad de corazón, recibiréis 100 veces más en esta tierra y en la venidera. ¿Qué tal? Todo tiene que ver con humildad de corazón, no de actitud y esa falsa humildad hipócrita. Ay, no, ni tiene que ver tampoco con la posición económica. Totalmente equivocado esa situación. No espera que le reconozcan su servicio. Eso, hermanos, es el que tiene el don de servicio. Gálatas 6:3. Estamos viendo las positivas, hermanos, Estamos viendo las positivas. Las negativas son las que definen exactamente si las tenemos en combinación con estas, por supuesto. Gálatas 6, versículo 3, dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Qué quiere decir eso? Esta es la actitud de una persona que tiene este don. Hacer las cosas sin esperar algo a cambio,
porque sabe que lo hace para Dios. Nunca, hermanos, y la carta a los romanos también lo dice, que piense de sí con cordura, conforme al don que se le ha dado, y que no se crea más allá de lo que debe de ser. Amén. Hermanos, lamentablemente yo he escuchado muchas historias que en iglesias quienes terminan dividiendo la iglesia son los diáconos, porque como tienen un rango, creen que pueden enseñar o estar por encima del pastor. Y en la Biblia estamos viendo, hermanos, que un diácono es el ayudante y servidor del pastor, y tiene que acatar lo que el pastor le diga, siempre y cuando el pastor haga lo bíblico. Amén. Eso es necesario que lo entiendan. Pero tristemente los pastores, como dicen por ahí, se les sube, a los diáconos se les sube el ego y empiezan a creer que pues ellos mandan, deciden, ponen, ordenan, agregan, y sin autorización del pastor. Y creen que sus ideas son mejores que las del pastor. De hecho, es una actitud negativa de los que tienen el don de servicio, y les vamos a decir cómo corregirlo. Pero estas personas, hermanos, funcionan siempre y cuando entiendan su posición dentro de la iglesia, como vimos en Hechos con Esteban. Amén. Colosenses capítulo 3 versículo 22, esto es fundamental, algo que deben de a la brevedad ya entender. Colosenses 3 22 dice así: siervos. Estamos entendiendo, hermanos, cómo empiezan los pasajes. Siempre tiene que ver con servir. Y aquí estamos viendo el título de una persona con el don de servicio. ¿Qué es? ¿Siervo o amo? Siervo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón humilde, sincero, temiendo a Dios. Y esto, hermanos, es una ley de vida. Y también es algo para que tú, hermano, hermana, obedezcas a tu amo terrenal. Se llame patrón, se llame maestro, o rey, gobernante, presidente. Y ahí es donde nos cuesta trabajo, ¿verdad? Porque empezamos a ver ese patrón pedante, autoritario, humillante. ¿Quién va a obedecer a esto? Bueno, el Señor dice que lo obedezcas. ¿Por qué razón? Que lo obedezcas como a Dios, como si fuera Dios. ¿Qué pasa? ¿Cómo cree que ese va a ser? No, hermano, la Biblia no está diciendo que ese sea un Dios o que sea tu Dios. No, dice que lo hagas como si fuera Dios, y no vas a tener ningún problema con tu maestro, con tu patrón, con tu jefe, con tu rey, con tu gobernante, con tu pastor. Esa es la actitud. Y eso, hermanos, ¿qué nos genera? Siempre nos va a generar confianza del patrón, buenas recomendaciones, ascensos en el trabajo, buena relación con el maestro, calificaciones, incluso hasta ayudas especiales que no tiene con otros alumnos, con otros trabajadores, con otros empleados. Amén. ¿Lo han experimentado? Y funciona. ¿Y por qué funciona? Porque está escrito en la Biblia. Ahora, aquí en la iglesia, pues no debe de cambiar, ¿verdad? Siempre se debe tener una actitud de siervo y servir, porque esa es la actitud, hermanos. Sirve siempre agradando a Dios, no al ojo humano. Porque al ojo humano, hermanos, jamás le vas a dar, como se dice vulgarmente, jamás le vas a dar a su gusto, jamás le vas a llenar el ojo, jamás. Siempre va a haber un pero. Amén. Y yo creo que lo hemos visto bastantes veces, o sufrido, que es la palabra más correcta. Vamos a ver un personaje en la Biblia. Tercera carta de Juan, no el Evangelio, la tercera carta de Juan. Y vamos a ver los versículos 5 y 6. Un personaje llamado Gallo, un discípulo, un hombre con el don de servicio.
y nos va a enseñar características de un buen siervo de Dios. 5 y 6 están ahí. Dice la palabra de Dios: amado, ¿realmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos? Y fíjense, hermanos, qué interesante. Especialmente a quienes, a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Estamos hablando, hermanos, de los misioneros. Toda iglesia, hermanos, debe de tener siempre un aporte para los misioneros. Y en esta iglesia, hermanos, si nos cuesta tanto trabajo diezmar u ofrendar, ¿te imaginas, hermano, que se te pida una ofrenda especial para los misioneros? Vas a creer que todo se trata de dinero, hermanos. Pero esto, hermanos, lo tienen los que tienen el don de servicio. Y cuando llegan personas nuevas y que son misioneros o que pertenecen a un grupo, a un gremio cristiano, y nos mandan un misionero para predicar la palabra y ayudarlo, pues, hermanos, la iglesia debe de servirle, ayudarle económicamente y encaminarlo para que siga en su viaje, porque nos lo envió el Señor. Y en lugar de verlo como una carga, lo debemos de ver como un privilegio. Que la iglesia, a donde llega un misionero, hermanos, pues tiene el privilegio de aportar para que este hombre vaya a donde el Señor lo envíe a llevar la palabra de Dios y gane almas para Cristo. Y tú fuiste partícipe de eso y vas a tener recompensa. Pero vean, hermanos, cuando se trata de eso, hacemos como que las vírgenes nos hablan, ¿verdad? Y empezamos a codear al de ahí te habla, al de atrás. Pues no, hermanos, eso, hermanos, es lo que tenemos aquí. Y precisamente Gallo era lo que hacía. Don de servicio. Romanos, regresamos a Romanos, pero busquen el capítulo 9, por favor, Romanos 9. Vamos a ver ahí, Romanos 9, versículo 12, otra característica. Dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Qué significa eso, pastor? La persona que tiene el don de servicio, fíjense, hermanos, busca la oportunidad de servir mientras otros la evitan. Busca la oportunidad de servir mientras otras la evitan. Y tiene claro, con toda humildad, que el más maduro espiritual sirve al menor en la iglesia. Una persona que tiene don de servicio, hermanos, ejercitado, trabajado y administrado, es una persona madura. Y es una persona que siempre está buscando cómo servir a los demás. Por ahí me llamó la atención, hermanos, algunas respuestas a su tesa espiritual. ¿Qué es lo que te nace cuando termina un social? Y algunos, hermanos, increíblemente, y qué bueno, son honestos, así era, irte. Wow. Impresionante. Totalmente nulo el servicio a Dios, ¿verdad? Pues no, hermanos. Hay que mínimo ponerse a disposición. Pero el que tiene el don de servicio busca la oportunidad de servir sin que le digan. Amén. Porque Cristo vino a qué? No a ser servido. Así que ahí, hermanos, hay que analizar nuestra vida. Y una persona madura busca servir. Una persona inmadura busca que le sirvan. ¿Qué cosas, verdad? Qué increíbles cosas nos enseña el Señor. Y eso en todos los ámbitos. Y te das cuenta en la escuela, en el trabajo, que las personas más burras, que las personas más brutas o más incapaces son las que buscan que les sirvan. ¿Tampoco no, hermanos? Pues en la iglesia no es la excepción. Pero aquí no nos metemos en esos temas, sino que la persona más inmadura es la que está buscando, a mí sírvanme, a mí arríndenme, a mí denme, a mí sírvanme. No, hermanos. Esa no es la actitud de Cristo.
Amén. Romanos 14. Vamos a darle ahí 2 vueltitas a nuestra Biblia y llegamos al capítulo 14 y vamos a leer el 16. Romanos 14, 16 para ver otra característica. Dice, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve, otra vez la palabra, pero fíjense a quién sirve. Porque en el que en esto sirve, a Cristo. Porque en esto sirve a Cristo, agrada a Dios. ¿Y es aprobado? Por la iglesia. No, hermanos, por los hombres. Qué interesante, hermanos. Una persona que tiene el don de servicio, administrado, por supuesto, no guardado ahí, escondido, es alguien que es aprobado por la iglesia, porque confían en ellos por su servicio fiel y efectivo. Y eso fue, hermanos, lo que hicieron los apóstoles con los 7 varones que escogieron. Fueron varones aprobados, amén. Una persona que siempre está en la iglesia dispuesto a servir en lo que sea, para lo que sea, en donde sea y como sea, es aprobado no solamente por la iglesia, por todos los hombres. Y son de buen testimonio. Fundamentales, hermanos, como los 7, para que no se empiecen a dar el cuello. Amén. Acuérdense de humildad de corazón. Pero vean hasta qué grado alcanza. Y pues es importante, vamos a ver ahora en el Evangelio de Marcos, algo más. Pastor, son muchos pasajes, que quién sabe qué, que quién sabe cuántos. Acuérdate de qué es el servicio, hermanos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos, Evangelio de Marcos 10, 45. Dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Y para dar su vida en rescate por muchos. Tal vez, hermanos, nosotros que fuimos llamados al servicio, no es que vayamos a dar la vida literalmente, física, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, por ti y por mí. ¿Cómo lo valoras? Sino que nosotros tengamos dispuesto a sacrificar nuestro tiempo, nuestra comodidad y nuestro dinero para beneficio de la iglesia, como Cristo lo hizo. Son temas que no nos gustan escuchar y tal vez por eso hay sillas vacías, porque creen que ya lo saben todo. Pero como dice Apocalipsis 3, tú crees que eres rico y que no tienes necesidad de nada. No, yo soy de cuna cristiana, yo no necesito que el pastor me enseñe. ¿En serio? No hay humildad de corazón por ahí. Y por eso Cristo responde: ¿no sabes tú que eres un pobre, ciego, miserable, desnudo? Pero eso es otro tema, pero es parte de entender este tipo de actitudes negativas. Pero aquí estamos viendo, hermanos, lo que se lo está diciendo los apóstoles, porque en el contexto están viendo a ver quién es el mayor. Ay, es que yo llevo más temprano a la iglesia. No, y es que yo tengo más ministerios. No, y es que yo trabajo. Y es que yo hago esto. Y es que yo hago lo otro. Y es que esto, y esto, y esto. Y el Señor les dice: sabes bien que los hombres se enseñorean de los hombres, ¿verdad? Pero en la iglesia no es así. Aquí, en la iglesia, el mayor sirve al menor, siempre, para poderse parecer a Cristo. Entonces la característica, hermanos, es que un verdadero hombre o mujer que tiene el don de servicio busca imitar a su Maestro Jesús. Amén. Cristo vino a servir y a dar su propia vida en rescate de muchos. Tener siempre la disposición de sacrificar mi comodidad, mi almohadita, mi cobijita en casa, porque mis hermanos necesitan de mi servicio. Difícil, ¿verdad?
pero vamos a ver la recompensa. Hechos, capítulo 6, para ver la característica. Hay muchas más características, hermanos, pero escogí como que las más principales. Hechos 6, versículo 3. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El servicio en la iglesia, hermanos, es un trabajo. Pero vean, acuérdense, hermanos, que el servicio tiene que ver con servir. Algunos menosprecian o minimizan llamándole como que son meseros de la iglesia. Pero va mucho más allá de eso, hermanos. Se trata de servir, se trata de dar socorro, de tener un quehacer eficaz, de ser un ayudante. Y en este caso, hermanos, con Esteban, diácono. Diácono, hermanos, es el rango que le sigue al pastorado. El diaconado precede al diaconado, al pastorado. Un hombre que llega a tener diaconado precede al pastorado. Para poder llegar a ser pastor, la mayoría de las veces, primero hay que ser diácono. ¿Y qué significa eso, pastor? Pues lo que ya estamos viendo. Y entender esto, hermanos, implica que son de buen testimonio, principalmente allá afuera, ¿verdad? No aquí en la iglesia, allá afuera, es lo importante. Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso, pastor? Pues Gálatas 5:23, no lo busquen, pero ahí está, donde te señala las cualidades o virtudes o actitudes o frutos, como le quieras llamar, de una persona que está lleno del Espíritu Santo. Y dice, y de sabiduría. O sea, es una persona que conoce la Biblia, que la estudia y que la enseña. Cuando mínimo, discipula. Y digo mínimo, porque eso es parte del trabajo, discipular. Y son los ayudantes personales del pastor, donde el pastor puede descansar ciertas tareas para que el pastor no descuide la oración ni el estudio para alimentar a su iglesia. Pero cuando el pastor hace todo, después se quejan, ¿verdad? Y al rato es la comidilla. ¿Te fijaste que el pastor se equivocó en los cantos? Y dice que es pastor. Quiero verte acá adelante. De hecho, hay un programa que estamos orando para llevarlo a cabo. Cuando ya tengamos líderes varones, se llama Un día en los zapatos del pastor. ¿Ya quieren entrar, hermanos? Y también está para las hermanas, para que sepan lo que es ser un pastor por un día, o la esposa del pastor por un día. Y cree, en lugar de verlo como algo catastrófico, deberías de verlo como una bendición, porque eso nos va a ayudar a crecer exponencialmente en la palabra de Dios. Y también para que comprendan un tanto a su pobrecillo pastor, ¿verdad? Pues tiene derecho a equivocarse de vez en cuando, pues todo quieren, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprender. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabios en la palabra de Dios, es el requisito para ser diáconos. Diáconos, mas no para servir. Así que entendamos esa parte, hermanos. Esas son las características positivas. Ahora vamos a ver las negativas. Vamos a ver un personaje más. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Vamos a ver Lucas, que también escribió el libro de los Hechos. Lucas 10, capítulo 38. Vamos a encontrar un personaje femenino en características negativas. Y antes, mi amado hermano, que empieces a ver a tu esposa o tu hija, checa si no las tienes tú. Dice aquí, hermanos, la palabra de Dios. ¿Están ahí? Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta
se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Pues dile que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos a analizar este personaje, hermanos, para ver características negativas. No es un tema machista, mis amadas. No es un tema feminista, mis amados. Ni es para señalar la falta de espiritualidad de las hermanas en la iglesia, por supuesto que no, todo lo contrario. Sino que esta hermana, esta mujer llamada Marta, como tú comprenderás, que has hecho mucho eso, tenía el don de servicio muy marcado. Para empezar, ¿quién recibió a Jesús? ¿Quién? Marta. Pues, ¿qué no leíste, hermano? Y luego no quieren que el pastor se enoje. Marta lo recibió. Pero ¿cuál es su lado negativo? Versículo 40. Pero Marta recibió a Jesús, ¿verdad? Pero Marta se preocupaba más de muchos quehaceres. Las personas que tienen el don de servicio, hombres y mujeres, pero Marta nos muestra el lado negativo de este don, tienden, y empiézate a ver en el espejo, tienden a molestarse con otros hermanos que no ayudan en el servicio de la iglesia. ¿Quién levanta su mano? No la levanta. Les molestan mucho las personas perezosas. ¿A quién no, verdad? Son quejonas y muy exigentes. No son virtudes, son cosas negativas, pero denotan quién de verdad tiene el don, porque son así como Marta, quejonas, pero no les molesta a aquellas personas que están sentadas como princesos o princesas y que están esperando que les sirvan, y son las que pasan con escoba y hay mucha basura en sus pies, ¿verdad? Como que son ellas, hermano, son las Martas de la iglesia, pero son las que tienen el don de servicio muy marcadísimo, solamente que son quejonas y exigentes. Si te casaste con una de esas, mucho cuidado, hermano, porque vas a tener que tomar un curso intensivo de cómo controlar o equilibrar el don, y hasta tal vez unos cursos por ahí de tanatología o psicología, no sé, ¿verdad? Porque tremenda la cosa. No, hermano, son una bendición. Si te casaste con una mujer así, te felicito. De verdad te casaste con una mujer en toda la extensión de la palabra, como Eva. ¿Qué decía? ¿Para qué fue creada Eva? Para ser ayuda idónea, no para ser el estorbo idóneo. Ahora, si tú te casaste con una mujer así, hermano, pues lo siento mucho. Eso te pasa por no escuchar la palabra de Dios. Hay que cambiar eso, hermanos. Pero aquí estamos viendo, versículo 41, otra característica. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada con muchas cosas. Las personas que tienen el don de servicio son personas muy afanosas. O sea, se afanan con limpiar una cosa desmedidamente. O sea, si no queda como ellos su estándar de limpieza, no está bien hecho. ¿Sí o no, hermanas? ¿Sí o no, hermanos? Y está bien, hermanos, pero es una situación que vamos a ver adelante. Son preocuponas, son muy preocuponas. Están más al pendiente de que todo esté listo, servido, limpio, que de su propia persona. Amén. Ellas tienen eso. Son desesperadas, hombres y mujeres. Perdónenme que esté mencionado todo en femenino, pero bueno, es que estamos viendo una mujer. Son desesperadas y desesperados.
y suelen descuidar no solamente su persona, sino su relación con Jesús y su vida espiritual por ello. Por eso les digo, cuando alguien, hermanos, en la iglesia está siendo distraído, ya sea por una persona, por un hermano, por un ruido, o se meten, ¿se acuerdan que se han metido perros? O personas a pedir dinero a los que están sentados, pues esas personas son las que se levantan y atienden a la persona y la despachan. No vengas a interrumpir, con respeto, ¿verdad? Se encargan de eso. Entonces, al hacer eso, ¿qué pasa? Descuidan la predicación, descuidan lo demás. Nuestras hermanas maestras, eso es lo que hacen cuando les toca dar clases a sus hijos. Descuidan su relación con Jesús por servirles a ustedes. Pero, ¿qué estima les tenemos a nuestras maestras? Pues lo escogió, ¿no? Que se amuele, que aguante mi chiquillo. No, hermanos, tienes que darles un premio. Ay, no se creen. No, hermanos, tampoco, si no se les sube. Pero tienes que reconocer su servicio. ¿Sabes que en la Biblia jamás existe el ministerio de maestros de escuela dominical? Si yo decido que no haya, no peco. Pero como tenemos, hermanos, niños bastante ruidositos, pues hay hermanas dispuestas a sacrificar su tiempo para cuidar a sus niños atrás. Así que, pues un aplauso para ellas, ¿no? Se lo merecen, porque sacrifican lo que tienen que sacrificar con tal de que a ustedes no les falte la palabra de Dios, aunque a ellos les falte. Bueno, pero esa es una característica negativa. Ellas suelen descuidar su relación con Jesús y su vida espiritual por ello. Eso es algo que deben de tener bien en cuenta. Ahora, por lo mismo, por esas características negativas, tienden a guardar amargura al ver a las demás personas que no mueven un dedo por nada, y es donde llegan con la escoba en los pies, y por los que no obedecen y se molestan en demasía. Acuérdense que son enojonas, mucho cuidado con ellas, son enojonas, y cuidado con hacerlas enojar. Aparte, están autorizadas por Dios. Ahí sí ya no les pareció, ¿verdad? Están autorizadas por Dios y por supuesto con justa razón tienen derecho a molestarse. Por como les dije, hermanos, hay personas que creen que nacieron para ser servidos. Para cuando hay un servicio, un devocional o un festejo, como Fox le dijo al presidente de Cuba, comes y te vas. ¿Verdad? No, hermanos. Estas personas, pues, necesitan urgentemente entender que fuimos todos, hermanos, no solamente los que tienen el don de servicio, todos los hijos de Dios fuimos llamados a servir. Amén. Así se tiene que escuchar, hermanos. Entonces, pues son las características negativas. Se molestan en demasía. ¿Ya se vieron en el espejo? Ahora, vamos a ver una última cosa. Mateo 6:24, para ver precisamente esta característica de lo que les pasa por saturarse. Mateo 6:24 dice la palabra de Dios ahí: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. El contexto, hermanos, está hablando del corazón. El corazón dividido entre Dios y las riquezas. ¿Qué será mejor? ¿Servir a Dios o hacerme rico? Ese es el contexto, pero lo podemos tomar como un principio bíblico para entender que la persona que tiene el don de servicio tiende a descuidar sus propias obligaciones por servir a otros. Se meten en muchas actividades y se llegan a saturar de tantas y tantas actividades que quedan mal con unas personas. Y yo sé que eso te ha pasado en la escuela, en el trabajo y en la iglesia. Te metes en tantas actividades en la escuela que, hermano, tanto te metes en tantas actividades que quedas mal en una. No, pastor, es que yo soy proactivo. Pues
Muy bien, hermano, ¿y por qué solamente en la escuela? ¿Así lo vas a hacer en el trabajo? ¿Y principalmente en la iglesia? ¿Verdad? Entonces, así, hermanos, es realmente quien tiene el don de servicio, descuida sus obligaciones. Y aquí, hermanos, hay una cosa muy triste que informarles. En el test de espiritualidad hay una pregunta donde se les mostraba y se les decía: ¿qué tanto estás dispuesto a sacrificar tiempo para otra persona? El mínimo número de personas están dispuestos a hacerlo. Sacrificar su tiempo para otra persona. Y eso es triste, porque quiere decir esta persona que sigue siendo una persona egoísta, que solamente piensa en sí mismo, en su comodidad y en sus propios intereses. No le interesan los demás. Si es hermano, come, pues ahí da igual. Si tiene trabajo, también. ¿Me explico? O sea, son detalles que se convierten en detallotes y que revelan quién de verdad tiene el don de servicio. Estas personas, hermanos, se saturan de tantas y tantas actividades que por hacerlo quedan mal con otras personas. Cabería muy bien ese refrán que dice: el que tiene tienda, que la tienda, y si no, que la venda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pueden quedar bien con todos. Y las personas que tienen el don de servicio, hermanos, a nadie le dicen que no. A nadie. Oye, hermano, ¿me ayudas esto? Sí. Oye, ¿me ayudas esto? Sí. Y sí. A tal grado, hermanos, que hasta luego tienen problemas en casa con el marido, con la esposa, con los hijos, con el patrón, con el pastor. ¿Por qué? Porque se saturan. Pero eso es lo que nos muestra quién sí tiene el don. No es una carga, no es un juicio, no es una crítica, sino más bien es una revelación para ti que te salió el don de servicio. Pues empieces a verte en el espejo y confirmes si ahí lo tienes. Y si tienes la tendencia, acuérdense, 4 de 8, si tienes la tendencia a desarrollarlo, lo que sigue te interesa. Vamos a ver el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del don de servicio en o para la iglesia? Importantísimo. Que otras personas entiendan sus prioridades, ya que su prioridad es que los dones espirituales, en especial los dones de palabra, se cumplan efectivamente. Son 3 dones de palabra: profecía, enseñanza y exhortación. ¿Cómo hacen para que esos dones se cumplan? Como les decía, hermanos, para que se cumpla el don de profecía, es decir, el pastor enseñando la Biblia, pues tiene que ver directamente su apoyo o poner o dar los elementos necesarios para que se lleve a cabo la predicación, sin ningún estorbo ni ningún impedimento. También ayudan para que exista y se dé a cabo la correcta evangelización. Llegan hermanos con hijos, con hijas, y pues hay que presentarles el plan de salvación. Pero el niño o la niña no deja en paz a la mamá. ¿Qué hace ahí una persona que tiene un servicio? Pues va y le ayuda con el niño, ¿verdad? Ay, no, ¿cómo creen yo? ¿Me explico? Eso es lo que hace una persona. Provee los elementos necesarios para que se le evangelice. Son las hermanas o hermanos que están dispuestos a cuidar los hijos de los que sí van a evangelizar o a predicar, para que no tengan estorbo. Eso, hermanos, es tan importante como no tienes una idea. ¿Y qué decía de Esteban? Hacía grandes señales entre el pueblo. ¿Por qué? Porque servía. Y gracias a ese servicio muchos se convertían a Cristo. Eso es importantísimo que lo entiendas, amado hermano, hermana, que tienes el don de servicio. Hay varios servicios en la iglesia. Ya vimos acá atrás, maestros de escuela dominical. Ahí ayudan, realmente es una ayuda, porque tú sabes cómo son tus hijos, tus hijas o tus nietos. Pobrecitas de nuestras maestras, ¿verdad? Tener que aguantar.
pero lo hacen por amor, porque es para Dios. Al menos eso me han dicho. Porque si no, van a tener que salirse. ¿Amén? Ahí sí dijeron amén los que no son maestros, ¿verdad? Pero quisiera verlos allá adentro. Y también el hermano Ujier, que acomoda a los hermanos y hermanas para que el pastor no tenga que perder el tiempo de la predicación, decirles: a ver, hermanos, siéntense adelante. ¿Qué están haciendo hasta allá atrás? Amén. Son los que están allá en la entrada, recibiendo a todos los hermanos, dándole la bienvenida y los buenos días a todos los hermanos que llegan. ¿Dónde está ese hermano o ese hermano? Son los que están aquí y se acercan al pastor y le dicen: pastor, yo quiero hacer la lectura principal de esta mañana. ¿Saben por qué la omití? Por tiempo. No porque no la tenga que hacer, por tiempo y por descanso. Tengo 13 años y contando ininterrumpidos de predicar domingo a domingo. ¿Cómo creen que está mi garganta? Creo que necesito ayuda por ahí, ¿verdad, hermanos? O hermanas. Alguien que se para aquí al frente: pastor, yo dirijo la alabanza. Quisiera ver. Por eso ahí decía algo que todos los pastores soñamos: buscar entre la multitud de discípulos. Lamentablemente, hermanos, encontramos muy pocos entre la multitud, pero de creyentes y no de discípulos del Señor. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que tenemos que entender, porque eso es lo que hace una persona, para que también se enseñe. Escuela dominical, como ya les dije, una persona que tiene el don de enseñanza busca, hermanos, aprender a discipular. Y no se queda solamente en un intento o esperando que eso es solamente cosa del pastor y de la esposa del pastor. No, hermanos. Esa persona busca aprender, se quiere enseñar a otras personas, cuando mínimo el discipulado bíblico. Tú no sabes, hermano, qué satisfactorio es discipular a una persona. Todos, la gran mayoría, han sido discipulados, eso espero. Y solamente ven lo que reciben, pero no saben, hermanos, el gozo de verdad que se siente discipular a una persona. Porque no te envió el pastor, te envió el Señor, te envió Jesús. No fue el que dijo: id y hagan discípulos. Ahí está. Eso, hermanos, es lo importantísimo. Y la exhortación, bueno, antes de eso, también son los que ayudan cuando hay cursos, cuando hay talleres, cuando hay reuniones especiales de mujeres, de varones, de niños, de jóvenes, o salidas para hacer un viaje por ahí. Ahí estamos bien puestos, ¿verdad? Pero para lo demás, ay, pues es que a mí no me dan permiso en el trabajo, ay, es que ¿por qué en sábado? Ay, que ¿por qué en domingo? Ay. Cuando queremos hacer las cosas para Dios, siempre, hermanos, vamos a buscar la manera de hacerlo. Cuando no lo queremos hacer, siempre vamos a buscar el pretexto. ¿Amén? Amén. Así de cosa y de claro es la palabra de Dios. Y también, hermanos, en la exhortación, que es un don de palabra, también muy importante, tiene que ver con cuidar o proveer los elementos necesarios, a veces hasta económicos, para ir a animar y visitar hermanos enfermos, desesperados o desanimados. Porque hay muchos así. ¿Y cuál es el impedimento? Pues que no hay quien apoye en esas áreas, ¿verdad? No hay quien tenga la iniciativa de decir: pastor, yo voy, yo sé que usted tiene que estudiar, tiene que trabajar, yo voy y le animo, le visito, le llevo una despensita, le llevo algo. ¿Me explico? Eso tiene que ver con el don de exhortación. Y tiene mucho que ver, hermanos, quien provee esos elementos son los que tienen el don de servicio. O sea, no son tacaños, en ningún sentido. Los que siempre sacan de uñita de la cartera, ¿verdad? Pues por supuesto no. Así que estamos viendo eso. Ese es el objetivo, hermanos. Ahora, vamos a dar las ayudas para controlarlo, madurarlo o equilibrar el don de servicio. Romanos 12, versículo 7, dice la palabra de Dios: allí
o si de servicio, en servir, válgame la redundancia. ¿Qué quiere decir eso? La persona que tiene el don de servicio o tendencia, 4 de 8, acuérdense, en desarrollar el don de servicio, tiene que estar sirviendo continuamente para madurarlo, porque en dado caso que no lo ponga a funcionar, se va a enfriar. Se enfrían, hermanos, porque para eso es su don, para servir. Pero como se satura de actividades, tiene que aprender a decir que no. Sabiamente, por supuesto. Tiene que aprender a decir que no, sabiamente. Oye, hermano, hermana, pues yo necesito que me ayudes a podar mi jardín. ¿Por qué? Es que me voy a ir al cine. No, hermano, pues lo siento, pero... ¿Sí me explico? Decir no, sabiamente. Oye, hermano, es que hay un hermano enfermo, fíjate, cayó en desgracia, pero mis hijos no puedo llevarlos. Pandemia, ¿no? ¿Me puedes cuidar a mis hijos? Por supuesto, ¿no? Déjamelos, yo te los cuido esa 1, 2, 3, 4, 6 horas. No se lleva tanto. Yo te los cuido el tiempo, pero ve con el hermano, necesita la ayuda. ¿Entendemos? Equilibrio, sabiamente, hermanos. Entenderlo es fundamental, porque como yo tengo el don de servicio, pues, sí, es que el hermano me pidió que le ayudara a lavar su carro. Y no sabes decir que no. Y esas personas que tienen un servicio realmente, hermanos, no saben decir que no. Pero hay prioridades, amén. Bueno, hay que equilibrarlo. Hay que ver que tienen que estar sirviendo continuamente. Ahora también, hermanos, sin descuidar para lo que fueron llamados y fueron dotados. Para que no quede mal, pues no se puede servir a dos amos. Acuérdense, eso es un control, un equilibrio. Por su servicio desmedido, hermanos, hermanas, se puede abusar fácilmente de ellos. Se detecta en la iglesia quién tiene el don de servicio genuinamente. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues la hermana tal. Hay que hacer esto. Pues la hermana tal. Y hay que, pues la hermana. Y la hermana, ¿qué no hay más? Y ahí es donde vienen ahí, ¿verdad? Las molestias y las quejas de decir todo yo, todo yo, todo yo. Pues ¿qué crees, hermano? Pues las bendiciones van a ser todas para ti. ¿Que no las quieres? Equilibrio. Equilibrio en esa área, hermanos, para poderlo entender de esa manera. Porque siempre está la voz de Satanás ahí, los emisarios de Satanás diciendo, ya no ayudes tú, porque eres la única, o eres el único, y siempre tú, ¿qué no hay más? ¿Para quién creen que van a ser las bendiciones? Pues para quien emplea y administra su don. Pero acuérdense, siempre está la voz de Satanás ahí diciendo que no sirvas. Pero el Señor te llamó a servir. Entonces, ¿qué voz vas a escuchar? Y eso es algo que se puede abusar de ellos fácilmente. Como no me saben decir que no, pues va a hacer todo lo que yo digo, hasta lustrarme los zapatos si es necesario, ¿eh? Y no, hermanos, pues por supuesto que no. Mucha sabiduría. Para controlar o equilibrar el don de servicio, hermanos, se tienen que programar para no quedar mal en donde se han comprometido a ayudar o a servir. Tienen que tener un orden en su vida, programarse, ver horarios, ver sus obligaciones y ver si sí o si no tienes el tiempo para ayudar. Tiene que ver con aprender a saber decir que no, con sabiduría, enseñar prioridades. Amén. Eso, hermanos, son equilibrios y son cosas prácticas, pero que nos ayudan en todos los ámbitos y esferas de la vida. También, hermanos, requiere constantemente estar aprendiendo la palabra de Dios y detener sus ocupaciones cuando se trata de su propia edificación. Amén. Vamos a ver un pasaje para eso. Juan, capítulo 12, ya vamos a terminar. Juan 12, versículo 1. Vamos a ver ahí precisamente cómo se equilibra esta parte. Juan 12, versículo 1. Pero vamos a ver qué interesante vamos a ver aquí, hermanos. Qué cosa más interesante.
que tiene que ver con las promesas y las recompensas. ¿Están ahí? Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1 dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Esta es una enseñanza hermosa, pero no es el tema. Lo que quiero exponer aquí, hermanos, es que volvemos a los personajes, ¿verdad? María, Marta y Lázaro. Son los mismos que vimos en Marcos, que se ven en Mateo, para enseñarnos el don de servicio de Marta. Pero aquí vamos a ver algo importante. ¿Qué hacía Marta? Servía. ¿Qué hacía Lázaro? ¿Sentado con quién? Muy bien. ¿Y qué hacía la otra hermana? Estaba postrada a los pies de Jesús. Hermanos, estamos aquí ante las 3 posiciones de un cristiano. ¿Dónde quieres estar en esta mañana, mi hermano o mi hermana? Vean, hermanos, estas son nuestras posiciones. Lázaro, sentado con Jesús. Profecía: el cristiano reinando con Cristo. ¿Por qué? Porque Lázaro lo eligió. ¿Me explico? Prefirió reinar con Jesús que reinar en el mundo. Amén. María, ¿qué estaba haciendo María? Postrada. ¿Qué significa eso? ¿Humillada? No, jamás. ¿Sabes tú, hermano, que el lugar más elevado del hombre es estar a los pies de Jesús? Así como lo oyes. Es el lugar más elevado que puede alcanzar un hombre o una mujer. Y ahí está María. ¿Qué estaba haciendo María? Adorando a Jesús. ¿Con qué? Con lo mejor que poseía. Pocos saben, hermanos, de esta historia del nardo. Yo nunca lo he olido, o sea, el perfume. Los nardos sí, no sé si huelan igual. Pero para que te des una idea, hermanos, los otros evangelios nos narran que ese perfume costaba 300 denarios. Y tú dirás, ¿y eso qué? Explíqueme la ecuación, o ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? La conversión. Muchas gracias, hermana Tino Díaz. La conversión, pues estamos hablando, hermanos, que un denario era el salario mínimo de un jornalero. Tenés que trabajar 300 días para poderte comprar ese perfume. O sea, hermanos, en estos días tendrías que trabajar prácticamente un año entero, ahorrar tu sueldo de un día laboral para poder conseguir ese perfume. Ahora sí ya cambia la cosa, ¿verdad? ¿Entiendes el valor de ese perfume? Costosísimo, hermanos. Costosísimo en esos tiempos. Y en estos también. Ahora solo puedes adquirirlo a meses sin intereses, ¿verdad? Pero bueno, vean, hermanos. ¿Y qué hizo? Se lo guardó en su tocador porque, pues, ¿cómo? No. ¿Qué hizo? Enjugó exactamente, otro día, enjugó los pies del maestro, de Jesús. O sea, le dio lo mejor y más costoso que tenía. Es una enseñanza, pues es una enseñanza hermosa, hermanos. Pero es nuestra posición. Venimos a la iglesia, hermanos. Esa es la posición que nosotros adquirimos aquí. Lázaro sentado reinando con Cristo. María postrada y adorando a Jesús con lo mejor de ella. Lo más que le podía dar. Sacrificando algo que, bueno, hermanos, pues obviamente le costó muchísimo trabajo adquirirlo. Y se lo dio a Jesús. Y no para que Jesús hubiera bonito, ¿verdad? Sino para enjugar sus pies. O sea, le lavó los pies polvosos a Jesús con lo más caro que ella tenía. Lo más caro, hermanos, que nosotros poseemos como seres humanos son nuestras lágrimas en adoración a Jesús. ¿Cuándo has derramado una lágrima al cantarle a Cristo?
Si siempre, hermano, estás prefiriendo cantar un canto a tu agrado que un canto que le agrade a Dios. ¿Y qué cantamos hoy en la canción de Santifícame? Quiero estar seguro que te agradas en mi adoración. Y no estar, pastor, pues es que les falta batería. Ahí está, hermano. Lo que hace falta es quien la quiera tocar. Ahí está. Allá están más guitarras, hay un bajo. O sea, falta quien quiera venir a adorar a Jesús con lo mejor que tiene, que su disposición, su tiempo. ¿Me explico? Es fácil entenderlo, hermanos, solamente que nosotros, por no querer hacerlo, somos los que descuidamos nuestra relación con Jesús. Precisamente, ¿qué hacía Marta? Sirviendo, ¿correcto? Sí, pero se perdió de lo mejor. Si tú no controlas o equilibras tu don, hermano, te puedes perder de estar en estas dos posiciones de privilegio y perder la mejor parte, que siempre es estar con nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense, hermanos, en la otra historia paralela se nos enseña que Jesús le dice a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. María eligió la mejor, la cual no le va a ser quitada. El sábado me invitaron a una fiesta, cumpleaños de un hermano, y la anfitriona, vaya para acá con la escoba acá, y pues yo le dije: siéntate, Marta. Y yo sé que pues se preocupa por servir, o sea, correctamente, pues es la anfitriona. Y la hermana sabe a quién me refiero, pero se perdió lo mejor, la convivencia en el momento justo y exacto de estar con el festejado. ¿Sí me explico? Hay tiempo para todo, dice Eclesiastés 3, ¿no es así? Todo tiene su tiempo debajo del sol y a cada cosa le llega su hora. Pero hermanos, cuando se trata de lo mejor hay que estar ahí. Cuando venimos a la iglesia, hermanos, venimos a estar con Jesús. Y a veces nos saturamos de actividades afuera, que preferimos hacer un lado a Jesús y las bendiciones que tanto necesitamos. Quiero que me digas tú, hermano, y te reto a que levantes tu mano y me digas: ¿no quieres que Jesús te bendiga? Entonces, hermano, ¿por qué lo haces a un lado? O sea, yo no te digo que no sirvas, que no atiendas tus obligaciones, pero jamás, hermano, lo cambies por Jesús. ¿Y por qué? Porque vamos a concluir con Romanos 12, ahí mismo, Romanos 12, versículo 10, y dice así: pero los principales, estoy en Juan, avísenme, hermanos, así. Romanos 12, versículo 10: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Dime, amado hermano, ¿a quién prefieres o con quién prefieres estar domingo a domingo? Esa es tu decisión. Pero tú decides, hermano, qué es lo que quieres hacer con el amor de Dios. Ahora, dice servir con amor fraternal. ¿Qué tiene que hacer una persona con el don de servicio? Servir con amor fraternal. ¿Qué significa fraterno? Amor entre hermanos. Fraternal. Preferirnos, dice la Biblia, unos a otros, no a los inconversos, unos a otros. Y eso tiene mucho que ver cuando hay reuniones de jóvenes, de adultos, de mujeres. ¿Con quién prefieres estar? Filipenses 2:4 nos dice que nosotros, si quieren no lo busquen, apúntenlo si estás escribiendo, pero yo te lo leo. Dice Filipenses 2:4, dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, así como lo hizo Jesús. Así que, concluyendo, hermanos, si tenemos el don de servicio, tenemos que servir con amor fraternal, verdadero amor. Dice la Biblia, amor no fingido, amor real.
ver por lo de los otros, Filipenses 2:4, recordando siempre, hermanos, ser humildes de corazón, no de ropa, no de eso, no, de corazón, servir siempre con alegría y gozo, porque es un privilegio el poderlo hacer para Dios. Dios no llama el servicio a cualquier persona, sino a una persona que Él aprueba para servir. Y recordando que para este don, hermanos, increíble, hay una promesa. Colosenses 3, ahí sí acompáñenme. Colosenses 3, versículo 23. Vean, hermanos, dice: y todo lo que hagáis, ¿cuánto? Todo, dentro o fuera de la iglesia, hermano. Y todo lo que hagáis, hacedlo ¿cómo? De corazón. ¿Cómo? Para el Señor y no para los hombres. 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Pero el 24 nos dice algo muy interesante para los que tienen el don de servicio. Los que sirven, sirven como para Cristo. Amén. Sabiendo que recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo, Señor, es al que sirve. Hermanos, hermanas que tienen el don de servicio, van a recibir una recompensa, van a recibir una herencia. ¿Cuál es, pastor? Pues no lo sé, hermano. No lo sé. ¿Por qué? Porque no lo dice. Solo dice que vas a recibir una recompensa, una herencia. Y esto solo lo podrán saber y recibir los que ponen a servir el don de servicio a la iglesia. Amén. Amén. Así que, hermanos, si tú quieres saber qué vas a recibir, qué vas a heredar, y si tienes el don de servicio, ya sabes qué tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Servir con alegría y humildad de corazón. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración.